Buenas noches, ¿cómo están? Sí, pero ¿ustedes quedaron cansados de festejar y se les fue toda la energía o qué pasó? ¿Cómo están? A ver. Bueno, un poquito más, hermano. Bueno, parecen extranjeros, no parecen argentinos. ¿Dónde vinieron? Bueno. Nada, yo creo que se gritaron todo y ahora quedaron así planchaditos, ¿no? Qué nervios, ¿eh? Miren que a mí no me gusta el fútbol, honestamente, no es algo que me interese. Lo miro cada 4 años y si juega la Argentina, si no, ni eso. No entiendo nada, pero bueno, uno entiende que esa cosa redonda si entra dentro del cuadrado, gol, qué sé yo, bueno. Pero realmente uno dice, ¿cómo puede ser que uno se apasione tanto, ¿no? Por una cosa que aparentemente es trivial, pero bueno, es el deporte, es todo, bueno, y aparte todo lo que significa, la copa, el premio y demás, ¿no? Así que bueno, fue un alegrón, un sufrimiento. Yo digo que esto es como un parto de un hijo de 7 kilos, porque realmente las mujeres me entienden, ¿no? Fue terrible, pero bueno, en el partido con Holanda, a mí hasta palpitaciones me dieron. Yo digo, me va a agarrar un infarto acá, me voy a morir. Y eso que no me gusta el fútbol, así que me imagino el que es fanático, bueno, no sé, hay gente, es más, hay gente que por ahí ha quedado ahí, ¿no? Hay fanáticos del deporte que por ahí han muerto del corazón, así que hay que cuidarse. Pero bueno, ahora como todo, ¿no? Como decía Guille, bueno, esto también es una alegría en un momento, al otro día la vida continúa, y estaba escuchando un periodista que decía que inclusive esta fecha del Mundial, que no es la habitual, también hasta postergó los preparativos de la gente para la fiesta, porque si no estarían todos ahora pensando en la Navidad, en la fiesta, en comprar, como que, así que agárrense, porque esta semana si no compraron va a ser un loquero, ¿no? Gente por todos lados. Y bueno, es un tiempo, las famosas fiestas, que la gente se predispone a festejar, ¿no? Es un tiempo de reuniones en familia, de intercambiar regalos, y se genera todo este movimiento, ¿no? De gente comprando, ¿no? Como una vorágine ahí, ¿no? Especialmente antes del 24, ¿no? Los negocios llenos, los comerciantes contentos, porque bueno, pueden hacer alguna ganancia, y por ahí alguno se acuerda o piensa para qué hace todo esto, ¿no? Inclusive algunas congregaciones últimamente consideran, no rechazan celebrar la Navidad, consideran que esta no es una fecha real del nacimiento de Jesús, lo cual es probable, no sabemos si fue exactamente en diciembre, parece que no, pero bueno, otros dicen que esta fecha del 25 de diciembre fue puesta en realidad para cristianizar una fiesta pagana que había en honor al dios Saturno, que era un dios romano. Otros dicen que no, que en realidad sí se festejaba antes la Navidad. Bueno, hay muchas teorías sobre esto, pero lo cierto es que más allá de la fecha, más allá de todo lo que es cultural, todo lo que son costumbres, para nosotros sí hay motivo de celebración, sí es un tiempo en lo cual nosotros realmente consideramos que esto del nacimiento de Jesús no es un tema trivial, no es simplemente una costumbre o algo cultural. Separemos todo eso y pensemos que hay una verdad fundamental detrás de todo, y es que Jesús, el Hijo de Dios, nació en Belén de Judea. Y bueno, entonces la palabra de hoy, la plenitud del tiempo, nos basamos en una... Salió medio como, sí, así una cosa media de ciencia ficción, pero en realidad nos vamos a basar en lo que dice Gálatas 4, desde el versículo 4, del 4 al 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Que Dios bendiga esta palabra. Son pocos versículos, pero contienen mucho, muy profundo, ¿no? Me encanta esta frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo, esta cuestión de el cumplir esos tiempos que son de Dios. Ahora, la pregunta entonces, si hablamos de entender los tiempos, la pregunta sería, ¿qué es el tiempo? Hay dos palabras en el griego, ya creo que Ricardo varias veces lo explicó, ¿no? Dos palabras en griego que se traducen como tiempo. Una es cronos, de la cual sale después la palabra cronómetro y todo eso, que se refiere al tiempo natural que vivimos, que tiene ritmo, duración, un lapso de tiempo. Y el tiempo kairos, la otra palabra, que es el momento adecuado, el momento oportuno, el tiempo justo en que debe ser aprovechada la oportunidad. Ya que estamos futboleros, yo diría que, a ver si está bien el ejemplo, cronos serían los 90 minutos que dura el partido. Y el kairos, ahí cuando Messi le dio la patadita y metió el gol, ahí aprovechó la oportunidad justo, ¿no? Bueno, ese es el momento oportuno. Pero también esta palabra se asocia, ya no de manera tan frívola, se asocia con el tiempo de Dios, ¿no? Ese tiempo que es completamente distinto al nuestro. Los estudios psicológicos, muestran que nuestro cerebro tenemos la capacidad de percibir el tiempo y nuestra percepción temporal es un proceso complejo. Sin embargo, está limitada y tiende a ser lineal. Nosotros pensamos en función de pasado, presente y futuro. Y si bien tenemos instrumentos para medir el paso del tiempo, ¿no? Relojes y demás, nuestra percepción es subjetiva. Hoy yo creo que ese minuto, ¿no?, extra, ¿cuándo termina el partido? Que a ver si nos hacen otro, o sea, no me van a decir que un minuto dura lo mismo cuando estamos, o cuando estás esperando el colectivo, o cuando estás apurado, o en una situación angustiante, que cuando estás en ese mismo minuto charlando con un amigo o estando en un buen momento parece que pasó muy rápido. O sea, es subjetiva nuestra percepción del tiempo, ¿no? Ahora, para Dios no es así. Para Dios no existe el límite del tiempo. Él es eterno y para nuestra mente la eternidad es un concepto difícil de entender. El otro día en un libro encontré un ejemplo muy, muy simplista, pero bueno, que vale. Dice que, decía el autor no sé si se ve ahí la hojita esta, una hoja con una línea, ¿se ve? Bueno, a ver. La hoja sería el ámbito donde se mueve Dios. Y la línea sería el ámbito donde nos movemos nosotros. Nosotros estamos en un punto de esa línea, ni siquiera sabemos si la línea, para dónde va, dónde empieza, dónde termina, estamos ahí. Pero Dios está en todo, entonces Él puede atravesar la línea, entrar, salir, moverla, cambiarla de lugar, modificarla como Él quiere. Es muy simple el ejemplo, pero creo que vale, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, hay un autor, Chuck Pierce, que dice lo siguiente, a ver si lo podemos poner. Dios, que no está en el tiempo, desciende al nuestro y comienza a actuar. Cuando Él ingresa a nuestro tiempo, comienza a revelarnos cosas que nunca podríamos reconocer o conocer sin su intervención. Por medio de su espíritu estamos conectados con el Padre del tiempo. Por lo tanto, Él puede revelarnos cualquier cosa que nos fuera necesaria para que la veamos en nuestro ciclo de tiempo generacional. Esto es extraordinario, ¿no? Porque cosas que nosotros en esa línea que estamos no podríamos verla, no podríamos entenderla, no podríamos captarla con nuestros sentidos, Dios puede intervenir y de hecho lo hace y lo ha hecho muchas veces y entonces interviene su tiempo, interviene en el nuestro y entonces se producen revelaciones maravillosas. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, Dios le dijo Yahvé, ¿no? Nosotros cantamos la canción, Yahvé se manifestará, que significa yo soy el que soy, tiempo presente. Es un eterno presente, porque Él ve lo que fue, Él ve el principio y el final de nuestra línea, ¿no? Lo que es, lo que será, el principio y el fin. Y esta es la verdad que revelan las Escrituras desde el principio. Había un propósito en la creación, ¿no? Cuando Dios crea la humanidad y crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, estaba poniendo en nosotros la imagen de su divinidad.
esto también, ¿no? Estas cosas que uno se pone, las decimos tantas veces, las repetimos, puso en nosotros, en esta personita que está acá, en mí, con todas las limitaciones y con todas las cosas que tengo, puso su imagen en mí, en vos, esa imagen de su divinidad, para que fuésemos sus hijos y tuviéramos comunión con Él, pero también para que disfrutáramos la naturaleza que Él había creado. Dios puso a Adán y Eva en el huerto para que le diera identidad, para que en ese ámbito temporal que Él había creado se manifestara la gloria del cielo. Y eso fue posible. En realidad Adán y Eva fueron los únicos que pudieron disfrutar por un tiempito de ese diseño perfecto que Dios había hecho para aquí, para la tierra. Hasta que el pecado, desgraciadamente, quebró todo esto, ¿no? Pero por un tiempo ellos pudieron vivir en el propósito de Dios. Y aunque el pecado cortó esto, Dios no se desentendió porque Él sabía ya de antemano cómo se iba a desarrollar todo este gran drama de la humanidad. Dios no está confinado a nuestra percepción del tiempo. Él es ilimitado, Él es poderoso, Él conoce todas las cosas, las que han sido, las que son y las que están por venir. Incluso antes de la creación, Dios conocía el sacrificio que tendría que hacerse para llevar la humanidad ante Él. Porque Él ingresa, irrumpe en el tiempo nuestro y comienza a revelar de manera progresiva, desde la antigüedad, sus propósitos eternos. Hay parte de dos versículos que podemos mencionar. Primera Pedro 1:20 dice que Cristo, existiendo desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes. Y también en Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto a mí también lo leí varias veces. ¿Cómo inmolado desde el principio del mundo? ¿No fue inmolado hace 2000 años Jesús? Inmolado desde el principio del mundo. Recordemos que para Dios el tiempo no lo mira como lo vemos nosotros, ¿no? Para Él es todo eterno presente. Juan 1:1 dice que Jesús, que el Señor, que el Verbo ya era desde el principio. Y Pedro dice, que le acabamos de leer, que estaba destinado desde antes de la creación. Y dice algo más, que en el final de los tiempos ha sido manifestado. Y esto también, nosotros a veces pensamos que el final de los tiempos es algo futuro. Bueno, cuando venga el Señor va a ser el final de los tiempos. No, el final de los tiempos empezó cuando Jesús nació. Nosotros estamos viviendo ya el final de los tiempos. Lo que pasa es que hay un final que se va acercando, pero nosotros formamos parte de estos últimos tiempos. Y esto a mí me lleva a una reflexión. Algunos se atreven a decir que hay dones y manifestaciones del Espíritu que solo eran válidas en el siglo I. Por ahí han escuchado eso, ¿no? Y que ya han cesado, que ahora no, que ya la profecía no, que esto no, que lo otro no. Bueno, por ahí lo han escuchado esto. Ahora, 2 Pedro 3:8 dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros llevamos desde la época de Jesús ahora unos 2000 años. Serían para nosotros 2000 años. ¿Para cuánto sería para Dios? 2 días. Y el siglo I, entonces, si hiciéramos una relación, ¿qué sería en ese tiempo de Dios? ¿Un segundo, un minuto? Entonces, ¿cómo puedo yo decir que la mano de Dios duró un minuto, duró un ratito y ya listo, todo se terminó? ¿Cómo puedo atreverme yo a decir que no? No, hermanos, la mano de Dios no se ha cortado nunca, ni antes de ese tiempo, ni ahora, ni nunca, porque es más, no solamente que no se cortó, sino que se sigue manifestando y cada vez lo hace más. Gracias a Dios y al Señor por esto, ¿no? No hay límites para Dios, ¿eh? Dios no cambia y su mano no se ha detenido nunca. Nada ocurre por casualidad y en el tiempo de Dios las cosas suceden en el momento oportuno, en el kairos de Dios, ¿no? Ese tiempo sobrenatural. Cosas que son demasiado grandes y que a veces nos cuesta comprender, ¿no? Cuando pensamos estas cosas, por ahí nuestra cabeza dice, wow, qué tremendo, qué difícil que es a veces entender todo, no lo podemos hacer. Ahora, nosotros venimos explorando, indagando estas cosas como iglesia hace rato. Estaba revisando ahí, en el año 2015, nosotros poníamos los banners, ¿no? Siempre, y el que teníamos era
¿se acuerdan? Conociendo la realidad del cielo para impactar la tierra, ya hace unos años de esto. Y este era nuestro lema en ese año, pero esa realidad del cielo solo puede conocerse espiritualmente y por revelación. Y pensando en las cosas que pasaron en estos años, en este tiempo nuestro, cómo Dios fue trayendo, ¿no? Fuimos buscando y el Señor nos fue revelando. En la Biblia también, el libro del profeta Daniel tiene mensajes que están blindados para el tiempo del fin. Eso fue escrito hace más o menos unos 2600 años y muchos en ese transcurso de tiempo se habrán preguntado en esos siglos el significado. Pero en ese transcurrir del tiempo en la tierra, nosotros estamos como, ¿vieron cuando uno va en la ruta? A mí me gusta cuando voy a la cordillera, cuando se empieza a ver la puntita del Lanín, ¿no? Como que ya te anticipa lo que va a venir, pero está lejos y a medida que te vas acercando se va viendo más cerca, bueno, hasta que llegas al lugar y tenés ese paisaje imponente. Bueno, para mucha gente a lo largo de los siglos también fue palabras proféticas que fueron como una imagen lejana, pero cuanto más nos acercamos, el panorama se va aclarando. Por ejemplo, en Daniel 12, versículo 3 y 4 dice: los entendidos, el ángel le dice esto a Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. ¡Wow! Yo creo que uno lee esta última frase y dice, muchos correrán de un lado a otro. Yo creo que nosotros en toda la historia de la humanidad somos los que más corremos, por lo menos hasta ahora, y no sé los que sigan después si seguirán corriendo más, si el Señor no viene antes, y la ciencia aumentará. Yo pensaba, un celular, un teléfono, ¿cuánto hace que existen los celulares? ¿20 años? Ponele, no sé. En un celular hay una computadora, hay una cámara de fotos, que ya de por sí son inventos bastante modernos. Es más, yo me acordaba, la gente más veterana vimos los 3 mundiales, los 3 del 78. En el 78 empezó la televisión en color en la Argentina. O sea, fue poco tiempo y ya tenemos, no sé, la tenemos en el celular, tenemos pantalla, o sea, cosas tremendas, y cada vez parece como que el tiempo parece que le dieran cuerda, ¿no? Ya llegamos a fin de año otra vez Navidad. O sea, como que se nos van las horas volando, una aceleración, y en realidad los segundos siguen durando lo mismo, pero parece como que estuviera acelerado, y esta ciencia cada vez se está acelerando más también. Yo no sé ustedes qué opinan, pero si estos no son los tiempos de los que le habló el ángel a Daniel, no sé. Bueno, ahora él hablaba de los entendidos. ¿Y quiénes son estos entendidos? ¿No? Primera Crónicas habla de los hombres de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, dice, y sabían lo que había que hacer. En otra versión dice expertos en discernir los tiempos. Y Jesús también habló de la habilidad de entender los tiempos. En Mateo 24, cuando él está haciendo toda la profecía en los últimos tiempos, dice, 24 del 32 y 33, dice, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Así que es como diciendo, bueno, para la oreja, fíjate, mira, porque estas cosas que están pasando son señales que para una persona que no conoce al Señor pueden pasar desapercibidas, pero para nosotros no, porque nosotros estamos esperando ese momento en que Él va a venir, ¿no? Entonces, entender el tiempo de Dios es entender que hay un reino que no es de este mundo, que tiene un mover que difiere totalmente del nuestro, ¿no? Pero que interviene, impacta, irrumpe en el aquí y en el ahora. Y también entender que estamos en estos tiempos finales, que el día está avanzado y que está cada vez más cercano el tiempo del reino y la redención de todas las cosas. Ahora, este reino sobrenatural está velado y no puede ser percibido por los sentidos naturales.
requiere una condición imprescindible y necesaria para llegar a Él. Y eso Jesús se lo explicó a un maestro de la ley, a Nicodemo. Este Nicodemo no era un improvisado, no era un ignorante, era un maestro de la ley, conocía las escrituras, pero no había entendido su significado espiritual. Afortunadamente para él y para nosotros, porque nos quedó un pasaje precioso ahí en Juan 3, él le pregunta a Jesús. Y Jesús, se lo voy a leer en esta versión PDT, Juan 3, del 3 al 7. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Esta pregunta de Nicodemo parece elemental, ¿no? Pero es la realidad de una persona religiosa que conoce, maneja con comodidad lo que los hombres hacen o han elaborado para encontrarse a Dios. Pero por medio de rituales, por distintas formas de llegar a ese reino espiritual. Porque en realidad Dios a todos nos creó con un sentido de eternidad. En Eclesiastés, no está ahí, pero en Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, todos los seres humanos, sean creyentes o no, tenemos ese sentido de eternidad, aunque algunos lo niegan, pero todos lo tenemos. Ahora, no todos encuentran el camino para que se les revele el reino de Dios. Lamentablemente muchos atraviesan atajos que no conducen a nada o los llevan directamente a la perdición. Solo pueden acceder al reino aquellos que por la fe en el Hijo de Dios y en la obra del Espíritu Santo reciben una nueva vida, no de la carne, no física, sino del Espíritu, tal como Jesús le explicó a Nicodemo. Dios nos creó como seres tripartitos, es decir, alma, cuerpo y espíritu, una unidad de alma, cuerpo y espíritu. Y también con una identidad de hijos, semejantes al Padre. Pero el pecado nos rompió, quebró todo esto, nos destruyó, de tal manera que nuestro espíritu quedó muerto. Y como dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios e imposibilitados de entrar a su reino. Y entonces, ¿qué? Nos quedó solamente la miseria de este tiempo presente. Si como Jesús le dijo a Nicodemo, Dios no nos hubiera amado de tal manera que determinó un camino para restaurar y darnos una verdadera revancha, veníamos hablando de revancha, ¿no? En este mes, trazando un puente entre esta realidad temporal, entre esta existencia limitada para volver a llevarnos a la casa del Padre, bueno, si no hubiera sido por eso estaríamos totalmente perdidos. Bueno, pero dice en este pasaje que leímos al principio que el Hijo de Dios era nacido de mujer. El Hijo de Dios nació de mujer. También esto es tremendo, ¿no? Porque ese Dios tremendo, eterno, tenía que habitar entre nosotros y hacerse carne. Tenía que nacer de mujer, ser un embrión, un santo embrión, pasar por el parto, ser un bebé vulnerable, un crecimiento, la vida y la muerte como todos nosotros. Él se identificó hasta lo último con la humanidad. De pronto lo eterno, lo perfecto, lo celestial, ese tiempo tremendo de Dios irrumpe en lo terrenal y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando leemos en el Antiguo Testamento la peregrinación del pueblo de Israel, ellos sacrificaban un cordero como sustituto de la persona que había pecado. Ese cordero representaba el castigo por el pecado y pagaba, digamos, en lugar de la persona que había pecado. Pero ese ritual era una imagen, una sombra de lo que ya había sido decretado en los cielos. Y ese Cordero Santo, el Hijo de Dios, que había sido destinado desde el principio, desde la eternidad, a ser inmolado, ese iba a ser el Cordero que iba a pagar, el sustituto que iba a pagar
por causa nuestra o en lugar nuestro, por el pecado que nosotros cometimos, para que ese pecado no tuviera más poder sobre nosotros. No podía ser de otra manera, tenía que ser nacido de mujer, tenía que ser un hombre de carne y hueso el que pagara y expiara la culpa de hombres y mujeres de carne y hueso, que fuimos nosotros. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debía ser este hombre la simiente de una mujer, como Dios anticipó ya en el libro de Génesis al principio que iba a suceder. La simiente de la mujer iba a devolver a la humanidad esta oportunidad, este kairos, de volver a la casa del Padre. Ahora, la gente se equivoca cuando piensa de Dios. Tozer dice, para la mayoría de las personas, Dios es una inferencia, no una realidad. Es una deducción de pruebas que se consideran adecuadas, pero Él sigue siendo desconocido para el individuo, del individuo de manera personal. Debe haber un Dios, dicen, por lo tanto, creeremos en Él. Otros ni siquiera llegan a tanto, saben de Él solo de oídas. Estas nociones acerca de Dios son muchas y variadas, pero aquellos que las poseen tienen una cosa en común. No conocen a Dios de una manera personal, a través de la experiencia. La posibilidad de alcanzar un nivel de conocimiento íntimo con Él ni siquiera ha entrado en sus mentes. Lamentablemente esta es la realidad de muchas personas, ¿no? Ni se les pasa por la cabeza de que pueden tener un contacto, una intimidad con el Señor. Y mucha gente cree que Dios es malo, que los va a castigar, que les va a imponer reglas y costumbres restrictivas, ¿no? En parte, la iglesia o la religión ha puesto a veces este tipo de conceptos en el pueblo, ¿no? Por eso muchos lo rechazan, porque ¿quién va a querer acercarse a un ser con tan mala prensa, ¿no? Este Dios que me va a dar ahí, no, yo no quiero saber nada con eso. Entonces lo rechazan sin ni siquiera haberse tomado el trabajo de intentar conocerlo. Sin embargo, Jesús, nacido de mujer, vino con un propósito de amor que nació en el corazón de Dios. Él vino para redención. ¿Qué es la redención? Es pagar el precio, ¿no? Y ciertamente le costamos un alto precio al Señor, ¿eh? Él puso la vida por nuestra causa. También, como dice el pasaje que vimos al principio, vino para adopción, ¿eh? Jesús vino a revelarnos al Padre, nos revela que Dios es un Padre. La mejor imagen que nos dio fue la del Padre del Hijo pródigo, ese Padre que está esperando ese Hijo para restaurarlo, para recibirlo. Ojo, no nos confundamos, Dios es justo y hay castigo. Hay castigo. Pero, ¿por qué? Porque el pecado es inadmisible para Dios. La santidad y justicia de Dios no puede admitir porque sería negarse a sí mismo, negar la propia naturaleza de Dios. Pero Él quiere, Él es determinante en su deseo de que estos seres perdidos, que somos nosotros, volvamos y seamos restaurados. Ahora, el camino, el único camino es Cristo. Y la única manera es el nuevo nacimiento espiritual que se obtiene por medio de la fe, sin intermediarios, sin vueltas y sin burocracia religiosa. Solo a Él. Entonces, somos adoptados por el Padre. Ya no somos más esclavos, somos libres de toda atadura. Él vino para libertarnos de todo esto, ¿no? Y cuando uno ingresa a este reino, una de las cosas que primero tenemos es esa sensación de libertad. Y la otra cosa, a mí te da bronca, porque vos decís, mirá lo que me perdí. Te empezás a dar cuenta de dónde nos sacó Cristo, ¿no? Decir, mirá todo el tiempo que perdí, que no lo conocía, te empezás a dar cuenta de cosas que antes no veías y empezás a vivir una realidad que hasta ese momento estaba oculta a tus ojos. Ahora, cuidado, no nos quedemos afuera. En el reino de Dios hay un nuevo tiempo para cada uno de nosotros. Pero mientras estamos en este mundo, caminamos en un proceso que empieza ese día que le dijimos que sí a Cristo y se proyecta para toda la eternidad. Ahora, no te quedes ahí, no te quedes en la puerta. El Señor te dice, vení, mirá. Por ejemplo, cuando Andrés
no Andrés, nuestro Andrés, del hermano de Pedro en el Nuevo Testamento, conoció a Jesús, no tenía idea de cómo lo iba a impactar este nuevo tiempo de Dios. Él era un pescador, un hombre común, y de pronto ven a este maestro, quizás tendrían alguna curiosidad, saber qué era lo que estaba enseñando, habrán escuchado hablar de él, pero ellos no eran estudiosos de la ley ni nada, eran personas comunes. Miren lo que dice acá en Juan 1, 35, 41. Cómo lo conocieron a Jesús. Al día siguiente, Juan el Bautista, ¿no?, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús, que andaba por ahí, dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguía le dijo: "¿Qué buscan?". Ellos le dijeron: "Rabí", que traducido significa maestro. "¿Dónde vives?". Le dijo: vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: "Hemos hallado al Mesías", que traducido significa Cristo, y entonces lo llevó a Jesús. Fíjense en estas pocas palabras cómo se describe este nuevo tiempo que vivieron ellos y que vivimos nosotros cuando conocemos a Jesús, lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Primero oímos hablar de Jesús, alguien nos contó, ¿no?, como Juan ahí que dijo: "Miren, ese es el Cordero". Bueno, de alguna manera llegó a nosotros y empezamos a buscarlo. Ellos preguntaron: "Bueno, ¿dónde vive?". Y nosotros preguntamos también: "¿Quién es este Jesús? ¿De dónde viene? ¿Será cierto que es Dios? ¿Será cierto eso que dice este predicador o esta persona que me habló?". Ahora Jesús, ¿qué te dice? Vení y mirá. Y si lo hacemos y empezamos a mirarlo a Él, si nos quedamos con Él, como hicieron ellos, nos va a pasar lo que le pasó a este Andrés. Se te revela el Cristo y eso te cambia para siempre. En ese punto de tu historia, de golpe, irrumpió el cielo. Al día siguiente, fíjense, pasó poco tiempo, pocas horas con Jesús, de ver quién era, que inmediatamente salieron a predicarlo, a buscar a la familia y decirle: "Encontramos al Mesías, encontramos al Rey, encontramos al Señor". Ese es un proceso que muchos de nosotros hemos vivido y ojalá que lo sigamos viviendo, ¿no?, que podamos seguir haciéndolo. Ahora, en los primeros capítulos, ya que estamos pensando en las Navidades, en Mateo y Lucas nos cuentan los relatos que rodean el nacimiento de Jesús. Y la traducción, bueno, hay muchas cosas, costumbres, ¿no? La tradición cultural ha creado unos pesebres, los españoles le dicen los belenes. Yo me acuerdo de Milce cuando era chiquita, ella le gustaba hacer todas cosas artísticas, entonces hizo todavía lo tengo por ahí, el pesebre que hizo ella con todos los personajes, los muñequitos, los pintó y demás. Pero esas figuritas de los pesebres, en realidad es la representación de personas reales que fueron impactadas por el tiempo de Dios en ese momento del cumplimiento del tiempo. Y en esos, si ustedes leen esos capítulos que acabo de mencionar, se van a encontrar 2 categorías de personas que tuvieron que ver en esas historias de la Navidad. 2 tipos de gente que también las vamos a encontrar en todo el transcurso del ministerio de Jesús. Por un lado, los entendidos, los que creyeron, los que reconocieron que Jesús era el Mesías, los que gozaron con su venida y lo adoraron. Empezando por María y José, que obedecieron la voz de los ángeles, los pastores, los magos que lo buscaron para adorarlo, esos ancianos, Simeón y Ana, que estaban esperando el cumplimiento y enseguida reconocieron que Jesús era el cumplimiento de las profecías, pero también estuvieron los otros, los que no creyeron y los que trataron de matarlo, como Herodes, por ejemplo. Fíjense que toda la vida de Jesús en esta tierra estuvo atravesada por estas 2 clases de gente. Los que creyeron, lo siguieron, y los que lo negaron, los que fueron indiferentes o trataron de destruirlo y matarlo. Hoy también, para mucha gente, Jesús solamente es un muñequito en un pesebre navideño, desgraciadamente. Les parece que es una persona de fábula, alguien a quien no le prestan atención. Y lo triste que también hay un rechazo en muchos que quizás lo conocieron o empezaron a conocerlo, pero cayeron en la indiferencia, en la tibieza y pasan de largo y no lo siguen. Porque el Dios omnipotente, porque uno piensa,
pensamos en esta grandeza de Dios, ¿no? Que se dignó a darnos esto, lo más precioso, la vida de su Hijo. Fíjense toda la movida celestial que hubo en el momento en que Jesús llega, ¿no? Todos los ángeles, todo lo que sucedió, esos relatos que nosotros lo hacemos con los chicos, la representación de los pesebres, todo muy lindo, pero piensen en todo lo que dicen esos primeros capítulos de los evangelios, todo lo que pasó, el ángel que vino, todos los sueños, todas las profecías, todo lo que se venía profetizando desde tanto tiempo atrás, todo lo que Dios había propuesto y programado, todo para que se cumpliera en ese punto de la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, todo eso ¿para qué? Para que vos y yo podamos decir Abba a Dios, le podamos decir papito, papá a Dios. ¿Se dan cuenta lo que es, no? Ser recibidos por el Padre, por el Dios de la gloria, para que tuviéramos libre entrada al trono de gracia y pudiéramos ingresar en este tiempo pleno, el tiempo del reino de los cielos. Porque hay un tiempo de visitación, hermanos, en el que Dios se acerca a la tierra, pero ese tiempo tiene un límite, es una oportunidad única que puede perderse. Cuando Jesús supo que le llegaba la hora de dar su vida, se dirigió a Jerusalén, dice Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ay de nosotros si no conocemos el tiempo de nuestra visitación. Ay de aquellos a quienes el Señor se ha acercado y lo rechazaron. Esa ciudad sufrió un juicio por haber desperdiciado y despreciado el tiempo en que fue visitada por Dios. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dado cualquier cosa por estar ahí con Él, ver todos los milagros que Él hizo? Y sin embargo, este ser más puro del mundo, el Mesías tan esperado, el portador de la gloria de los cielos, fue azotado, escupido, torturado y muerto como el peor criminal en esa ciudad. ¿Cuántos se acercaron en ese tiempo para provocarlo, para cuestionarlo y para rechazar su enseñanza? Y fíjense que los más enceguecidos fueron los que eran tenidos por más santos y justos, los sabios y entendidos supuestamente. No caigamos nosotros en esa misma necedad. No sea cosa que perdamos el kairos, la oportunidad de ver la visitación de Dios en nuestro día. No sea que nuestros prejuicios religiosos, nuestros cuestionamientos, nuestras argumentaciones nos impidan ver la gloria del Padre manifestada hoy. No sea que nos quedemos con lo que nos pasó hace mucho tiempo, que puede ser real, por supuesto, pero no nos encadenemos en el pasado, y no desconozcamos lo que el Señor quiere hacer en el presente y en el hoy de nuestra existencia. Dios se mueve, no nos equivoquemos, Dios se mueve, Dios habla, Dios se manifiesta, su espíritu es como el viento que hace su voluntad y va donde Él quiere. No sea cosa que estemos dando patadas por el aguijón como Pablo, ¿no? Jesús siempre fue consciente del tiempo oportuno. Muchas veces Él decía, aún no es mi hora, o después sí, ahora es mi tiempo, ahora es mi hora. Él sabía, entendía el tiempo, entendía el propósito y quiere que lo entendamos nosotros también, porque este tiempo aún no ha concluido. Pero se acerca el día en que todo ese gran rompecabezas se va a colocar la última pieza y todo será reunido en Cristo. Efesios 1, del 10 al 11, dice, los músicos pueden ir pasando, en traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como por medio de Cristo. Dios nos eligió desde el principio para que... disculpen que lo leí mal. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo.
Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Hay una promesa para todos nosotros y nosotros vamos por esa promesa. Hay una herencia que nos corresponde si somos hijos, si nacimos espiritualmente y entramos al reino de Dios. Así como esas profecías se cumplieron y la redención se consumó en la cruz, también se cumplirá su regreso. El Rey viene y nosotros vamos con Él. Amén. Amén. Él es nuestra esperanza, es la culminación de nuestro camino de gloria. Él vino como un bebé, como dice esta canción, como un cordero, pero vuelve como un rey, como ese león que ruge en los cielos, ¿no? Que tanto estamos cantando ahora. Esa será la plenitud del tiempo, hermanos. La plenitud del tiempo cuando todas las cosas serán reunidas en Cristo Jesús. Ahora, en este punto de la línea de tu vida, en este tiempo tuyo, tenés la oportunidad de permitir la entrada a Cristo en tu vida. También lo digo para los que nos están viendo, ¿no? Si me estás mirando, si estás escuchando esto, el reino de Dios es presente, y su puerta, que es Cristo, está abierta. Solo necesitas tener fe, creer y entrar. Ser un entendido en los tiempos, estar del lado de aquellos que miraron a Jesús y creyeron. No hace falta cosas raras, es decirle a Él: vení, entrá, que tu tiempo sea mi tiempo, y Él lo va a hacer, porque Él vino para eso. Ahora, si alguna vez estuviste cerca pero te fuiste, y te apartaste del camino, el Señor te dice: ¿qué esperás para volver? Hoy es el día de salvación. El Señor apresura los tiempos, el Rey viene. Entonces vení a esperarlo, renová esa fe que una vez tuviste, renová ese primer amor que te atrajo al Maestro y Señor. Nueva Vida, estamos viviendo tiempos gloriosos. Este fue un año en que el Señor se manifestó, un año de aprendizajes, un año de búsqueda, de encender ese altar, y no se trata solo de cantar canciones, es mucho más profundo, ¿verdad? Y empezar a ver cómo la realidad del cielo impacta de manera que no nos imaginábamos, y las que va a ser, ¿no? Todo lo que viene. Sabemos que hay más y que el Señor quiere que todos lleguemos a su presencia, a disfrutar de esa mesa, de ese banquete celestial que es mucho mejor que cualquier banquete de Navidad, es la mesa del Señor. Yo tengo una invitación de parte del Señor para el que no lo conoce todavía y quiere conocerlo, para que lo busques, para que lo encuentres, para que te entregues a Él. Para el que está lejos, que venga. Y para los que estamos dentro, que no nos vayamos para atrás, sino que sigamos proyectándonos a ese tiempo del Señor. Para que tengamos hambre de conquistar. El Señor nos viene hablando de que viene un año de conquista, hambre de conquistar el tiempo de Dios, de que Dios redima nuestro pasado, de que nos llene de la gloria presente, que no sigamos dando vueltas en cosas que ya fueron, que el Señor pueda limpiar todo lo que está turbio, lo que no va, y que podamos proyectarnos hacia adelante, entrar al tiempo de Dios. Tiempo de justicia, tiempo de libertad y tiempo de conquista de las cosas del cielo que Dios quiere traer a tu vida, a tu familia y a tu pueblo. Vamos a orar y te pido que te pongas de pie. Papá querido, Señor bendito, ¿cómo te agradecemos por esto que tú has hecho por nosotros? Cuando pensamos en que viniste, mandaste a tu Hijo como un bebé vulnerable, como un niñito. Cuando pensamos en esa historia que nos encanta, que es tan tierna, pero que ese niñito tenía un propósito, venía para morir, venía para dar su vida por nosotros. Cuando pensaba, Señor, en tu grandeza, en todo lo que es la creación, y te dignaste a vivir como uno de nosotros, porque tú, Señor, querías estar con tu pueblo. ¿Cómo te agradecemos, Señor? ¿Cómo te amamos por eso que tú has hecho? Gracias, Señor. Te bendecimos tu nombre, Señor, y queremos que tu tiempo eterno intervenga sobre el nuestro, que tu tiempo eterno nos
nos capte de tal manera que nosotros también podamos ser llevados allí, ser llevados a tu casa. Gracias, Señor. Bendigo a la iglesia, bendigo a cada hermano, bendigo a cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo, para que esta realidad sea presente en su vida a partir de hoy y para siempre, para toda la eternidad. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por Jesús. Gracias por este nacimiento y que Él pueda intervenir en nosotros, Señor, cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, yo lo que les voy a pedir, que busquen a otra persona de la congregación y que ores por tu hermano, que ores por alguien, que ores, que le bendigas, que le des palabra de bendición, que lo abraces. Si hay alguien que no conoce al Señor, que le puedas invitar a conocerlo. Y si es alguien de un hermano, bueno, ora por él o ella, para que realmente entre nosotros podamos compartir un tiempo de ministración. Pueden moverse de su lugar, y si estás en casa también, estás con tu familia, con alguien y querés orar, podés hacerlo también.